Muy buenos días, jóvenes estudiantes de tercer grado B. Les saluda el profesor Juan. Vamos a dar inicio pues el día de hoy a nuestra primera sesión de manera interactiva, ¿correcto? Cuando hablo de manera interactiva, en este caso me refiero prácticamente ya a una interacción virtual donde ustedes van a observar los procesos, van a poder consultar en vivo y si ustedes desean, profe, repítalo, repito. Correcto, no entendí esa parte, repítalo, profe, un favor, lo hago. Correcto. Bien, lo que vamos a trabajar, ¿cuál es el propósito del día de hoy? Nosotros el día de hoy vamos a reforzar más aún la evaluación diagnóstica número 1. Recuerden ustedes que ya hemos hecho dos evaluaciones diagnósticas, ¿no? Una que corresponde a la parte estadística y otra que corresponde a la parte de áreas. Un poquito de de ambas evaluaciones, ¿no? La primera corresponde a la competencia de gestión y la segunda corresponde a la competencia de formas, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar el día de hoy y vamos a reforzar más aún un poco la parte estadística. Y vamos nosotros a trabajar tablas de frecuencia, ¿ya? Hay que recordar eso. Y recordemos nosotros que tenemos dos tipos de tablas de frecuencia que ahorita vamos a recordar. Dos tipos de tabla de frecuencia y qué tipo de gráfico le corresponde. A ver, recordando un poquito. Ustedes recuerdan que en la evaluación diagnóstica 1 de estadística hicimos un refuerzo por el WhatsApp. Y muchos de ustedes me han enviado sus actividades que yo los tengo. Yo los tengo agendados a ustedes, ¿no? Cuando ustedes escriben sale su nombre. Tengo en el WhatsApp, tengo los nombres de toditos ustedes. Tengo agendado en un grupo todos los estudiantes de tercer grado B en este caso. ¿Ya? Por ahí hay algunos estudiantes que me cambian de número, automáticamente lo actualizo. Pero hay que tratar de no hacer eso, ¿ya? Porque si no, vamos a estar un poquito desordenados. Ya estamos agregados con ese número, hay que trabajar hasta el final de año, salvo algunas excepciones ya pues extremas, ¿no? A ver, pregunta a ustedes, ¿cuántas variables tenemos nosotros en cuestión a la estadística? Habíamos hablado de eso. ¿Qué tipo de variables teníamos? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué tipos de variables teníamos? A ver, ¿qué tipos de variables teníamos? Variables cuantitativas y cualitativas. Perfecto. Teníamos variables cualitativas y variables cuantitativas. Entonces, con respecto a estas variables, nosotros vamos a hacer la diferencia de dos tipos de tablas. ¿Por qué? Porque no es que yo haga una tabla de frecuencia la que se me ocurra para cualquier tipo de variable. Por ejemplo, la variable cuantitativa tiene específicamente qué tipos de tablas podemos hacer. Y recuerden ustedes que teníamos cuantitativas discretas y tenemos cuantitativas continuas. Eso lo vimos. Y si no, repasen su fichita que se les envió a cada uno de ustedes. Y las cualitativas también tienen su diferencia, ¿no? Ordinal y nominal. Correcto. A ver, vamos a recordar un poquito de eso. Sí, vamos a recordar un poquito de eso. Vamos a la pizarra entonces. Recuerden ustedes que nosotros habíamos hablado de variables, ¿verdad? Variables. ¿Se acuerdan, verdad? Variables. Y habíamos definido en este caso dos tipos de variables, ¿no? Teníamos la cuantitativa, ¿correcto? ¿Se acuerdan, verdad? La cuantitativa y tenemos la cualitativa, ¿verdad? Cualitativa. Listo. Tenemos esos dos tipos de variables, ¿sí? Pero a su vez, si ustedes recuerdan, esas variables se subdividían, ¿verdad? Esas variables se subdividían. ¿En qué? Por ejemplo, cuantitativa, discreta, vamos a ponerlo así, discreta, y teníamos también cuantitativa continua. Continua, ¿correcto? Entonces, ahí la tenemos, cuantitativa discreta, cuantitativa continua. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Eso lo habíamos trabajado y lo habíamos visto en las sesiones anteriores. Ahí está.
¿sí? Y la cualitativa, también nosotros la subdividiríamos en dos, en nominal, ¿ya? Y también en ordinal, ¿ya? Recordemos eso, ordinal, listo, nominal y ordinal, ya está. Entonces nosotros podemos tener una investigación cualitativa nominal, a ver, disculpen, con reglita. Podemos tener una investigación cualitativa nominal, podemos tener una investigación cualitativa ordinal, o podemos tener una investigación cuantitativa discreta o una investigación cuantitativa continua. Entonces, miren, ve la subdivisión de esas variables de investigación, ¿no? En la parte estadística. Pero eso lo vimos nosotros en las sesiones anteriores, ¿no? Cuando hablábamos de variables. E inclusive hicimos un ensayo, ¿no? Con una fichita que se mandó al WhatsApp. Correcto. Muy bien. Entonces, una vez que hemos recordado esto, yo quiero irme a lo que hoy día vamos a trabajar, que es tablas de frecuencia. Correcto. A ver, para ser directo, porque el tiempo nos gana a veces. Cuando hablamos de tabla de frecuencia, hablamos de dos tipos de tablas de frecuencia. ¿Me están escuchando? Dos tipos de tabla de frecuencia. Aclarar algo. Si por ahí A o B se me va el enlace, por favor, por el WhatsApp, yo estoy atento aquí con mi celular. Si se me va el enlace, me dicen, profesor, se fue el enlace. ¿Ya? Entonces yo me percato de eso. ¿Me escucharon, verdad? Tabla de frecuencia. A ver, ¿cuántos tipos de tabla de frecuencias tenemos? Ya, a ver. La discreta y continua. Esa es la variables. Esa es las variables. Yo hablo de tabla de frecuencia, pero muy buen aporte. ¿Tu nombre, hijo, cuál es? La frecuencia, Rodrigo de Rosa Ramos. Ya, solamente el apellido, un apellido, yo apunto acá. ¿Ya? ¿Alguien me quería decir algo? la frecuencia absoluta, profesor. Ya, la frecuencia absoluta forma parte de la tabla. Yo me refiero a la tabla. ¿Cuántos tipos de tabla de frecuencia hay? Dos. Dos, ya, son dos. Ya, Sí. ya. Vamos a mencionarlas, pero gracias por sus aportes. ¿Ah? Algo importante que decirles. Cuando yo quiera participar, porque acá tengo mi lista, cuando yo quiera participar, hablamos con confianza, activo mi audio, profesor, tengo una opinión, ya, habla. Me parece que la tabla de frecuencia es esta, ya, ya, profesor, Ramos, listo, entonces yo busco acá Ramos, ya, listo, aportó. Puede haber otro alumno que no, profesor, no me parece eso, Espinosa, listo, ya está, Marco Espinosa, ¿ya? Para poder en este caso ir tomando en cuenta sus participaciones. De todas maneras, esto lo estoy grabando, lo estoy grabando. Muy bien. A ver, tenemos dos tipos de tabla de frecuencia. ¿Cuáles son? La tabla agrupada, ¿no? Tabla de frecuencia agrupada, voy a ponerle tabla de frecuencia para datos agrupados, se llama en realidad, ¿ya? Para datos agrupados, ¿sí? Agrupados. ¿Quiénes pueden hacer esta tabla de frecuencia para datos agrupados? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Quiénes pueden hacer esta tabla de frecuencia para datos agrupados? Ahorita lo vamos a ver. Y también tenemos la tabla de frecuencia para datos no agrupados. Correcto. Para los que no están agrupados. A ver, estos son los dos tipos de tabla de frecuencia que nosotros recordemos. Estos son conocimientos del año pasado. Tenemos dos tipos de tabla de frecuencia. Para datos agrupados y para datos no agrupados. Por ahí me dijeron, profesor, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Eso es lo que forma parte de dentro de la tabla. Pero en sí hay dos tipos de tabla que son muy parecidas. Muy parecidas porque contienen casi lo mismo. ¿Por qué digo casi? Porque la tabla agrupada agrega un elemento más que se llama marca de clase. Pero hoy día no vamos a trabajar eso. Hoy día nosotros vamos a trabajar solamente datos no agrupados, pero quiero que ustedes reconozcan por qué se usa datos no agrupados
y por qué se usa datos agrupados. ¿Cómo sé, profesor, cuál tabla voy a utilizar? Imagínense ustedes que hacen una encuesta, ¿no? Sobre preferencias de música, reggaetón, cumbia, salsa, no sé. Yo les pregunto a ustedes, si hacen esa investigación sobre preferencias musicales y obviamente recolectan datos, recolectan respuestas, imagínense que han encuestado a 300 personas, yo les pregunto, ¿qué tipo de tabla van a utilizar ahí para ordenar su información? La agrupada, la no agrupada, la no agrupada, la agrupada. ¿Cuál utilizarían en esa investigación de preferencias musicales? ¿Sabemos o no sabemos? A ver, Profesor, ¿sería agrupados? muy bien. Por ahí me dice, profesor, si hay agrupados, ¿quién fue? George Efraín Cabo Vargas. Ya, el apellido nomás. Carguas, ¿verdad? Sí, Cabo Vargas. Cagua, listo. Ya está, soy mi Cagua, listo, ya está. Listo. Muy bien. Por ahí me dice, profesor, datos agrupados. A ver, es importante saber cuál es la tabla que le corresponde a mi investigación. Y esto es importante, ¿ah? Porque ustedes algún día, y eso es lo que se espera, algún día van a ser profesionales y tienen que saber su investigación, cómo va a ser, cómo lo van a ordenar y todo eso. A ver, comenzamos, rapidito. Tenemos tabla de frecuencia para datos agrupados y tenemos tabla de frecuencia para datos no agrupados. ¿Sí? Ahora, cuando yo utilizo una tabla de frecuencia para datos, empezamos agrupados. Aquí está. Cuando tu investigación es cuantitativa, continua. Ah, mira, si mi investigación es cuantitativa continua, la tabla que yo debo utilizar es datos agrupados. Y ahí te estoy poniendo un ejemplo. Como les decía, cuando hablamos de una tabla de frecuencia para datos agrupados, estamos hablando de una investigación cuantitativa continua. Y ahí podemos ver, mira, ve, intervalos. En los datos agrupados siempre vamos a encontrar intervalos, mira, ve, intervalos. ¿Ya? Por eso se llama agrupados, porque se agrupan con intervalos. Y este X sub I se llama marca de clase. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero quiero que sepas cuándo se utiliza una tabla agrupada. Cuando tu investigación es cuantitativa continua. Correcto. Ya está. Ahora, profesor, ¿y cuándo utilizo una no agrupada? A ver, vamos a poner acá. Se utiliza una investigación de tabla no agrupada cuando la investigación es cuantitativa discreta. Allá, profesor, o sea, si mi investigación es cuantitativa discreta, correcto, puedo utilizar en este caso una tabla de frecuencia para datos no agrupados. Claro, puedes usarlo, ¿sí? Siempre y cuando la cantidad de datos no sea demasiada alta. Por ejemplo, acá, el número de total, a ver, voy a acercarme. Aquí el número total de personas encuestadas es 20 nada más. Entonces puedo hacerlo así, mira, ve. En los datos no agrupados puedes observar que no hay intervalos. Por ejemplo, esto habla de las edades de 20 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tuvieron 13 años? 4. ¿Cuántos estudiantes tuvieron 14 años? 7. Y así. Mira, ve, aquí no forma intervalos. Pero en la agrupada, si recuerdas, sí, ¿verdad? ¿No? Intervalos. Entonces, si tu investigación es cuantitativa continua, tabla de frecuencia para datos agrupados. Si tu investigación es cuantitativa discreta, tabla de frecuencias para datos no agrupados. Ya, profesor, ambos son cuantitativos. Profesor, ¿y la cualitativa? Ya. Cuando una investigación es cualitativa, solamente te permite, en este caso, tabla de frecuencia no agrupada. Quiere decir que todos los cualitativos tienen que hacerse con tabla de frecuencia no agrupada. Todos los cualitativos con tabla de frecuencia no agrupada. Vuelvo a repetir. Si tu investigación en este caso es cualitativa,
le corresponde una tabla de frecuencia no agrupada. Agrupada no puede ser. Y ahorita te voy a explicar por qué. A ver, todos los cualitativos se trabajan con tablas de frecuencia no agrupada. ¿Y por qué no con agrupados? Si te das cuenta, en los agrupados hay intervalos, ¿verdad? Aquí habla de sueldos, mira, de sueldos quincenales de los empleados de la empresa Pepito, dice. Por ejemplo, hay siete empleados que ganan entre 400 y 500 soles. Más de 400, pero menos de 500 soles. Hay 12 empleados que ganan entre 500 y 600 soles. O sea, puede ser 550, 570, así. Entre 500 y 600 soles. Y ahí puedes observar que hay intervalos. ¿Y por qué en las cualitativas no hay intervalos? A ver, tú imagínate en esta cualitativa. Las cualitativas hablan de preferencias, de gustos, no sé. Aquí habla de soltero, casado, viudo y divorciado. Si yo quiero colocar intervalos ahí, ¿cómo serían mis intervalos? Por ejemplo, abierto en soltero y, disculpen, cerrado en soltero, porque esto significa cerrado, ¿se acuerdan, verdad? Y abierto en casado. ¿Eso tiene lógica? Yo podría decir cerrado en casado y abierto en divorciado. ¿Tiene lógica eso? No tiene lógica. Entonces, por eso es que los intervalos solamente se trabajan cuantitativamente. ¿Por qué? Porque nuestras variables son números. Y en los números sí podemos formar intervalos de 400 a 500, de 500 a 600, pero en estas preferencias no. Yo no puedo formar intervalos. Entonces, recordar por favor, si yo quiero trabajar tabla de frecuencia no agrupada, mi investigación tiene que ser cuantitativa discreta. Si es que es cuantitativa, tiene que ser discreta. O, en todo caso, tiene que ser cualitativa, cualquiera de los dos, ordinal o nominal, pero cualitativa. Todas las cualitativas son con datos no agrupados. Y con datos agrupados es la cuantitativa continua, la única, y cuando hay cantidad de encuestados inmensos, ¿ya? Gran cantidad de encuestados. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta para proseguir? ¿Alguna pregunta? No, profesor, ninguna. Con confianza. ¿Alguna pregunta? Ya, no la hay. No, profesor. Listo. Acuérdense, ¿ah? Puede ser una pregunta de examen. Los exámenes también van a ser virtuales, ¿ah? Los exámenes también van a ser virtuales. Yo les envío el enlace al Classroom. Todo va a ser en el Classroom. En el Classroom ustedes van a encontrar la ficha. ¿Han marcado la asistencia en el Classroom? Antes que me olvide. Yo sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Los que no hayan marcado la Yo sí, asistencia. profesor. Muy bien. Los que no hayan marcado la asistencia, como estamos en parte de ensayo todavía adaptándonos, yo les voy a permitir que terminada la clase marquen su asistencia. Pero normalmente es al inicio. Entonces ya tú tienes que irte mecanizando. ¿Cuál es la mecánica de trabajo? Es la hora de matemática, ingreso a mi Classroom. En mi Classroom que tengo, mi asistencia, marco mi asistencia. En el Classroom que tengo, mi ficha de trabajo. Ahí, descargo mi ficha de trabajo. Y tengo el enlace. ¿Dónde se marca la asistencia? ¿Cómo? ¿Dónde se marca la asistencia? En el Classroom hay un enlace que dice registro mi asistencia. Haces clic ahí en el Classroom y ahí va a salir un formulario. Ingresas al formulario y pones tu nombre, tu apellido, de qué grado eres y enviar, nada más. Profesor. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Listo. Vamos. Bien, entonces ya diferenciamos, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar solamente esta tabla de frecuencia el día de hoy y vamos a elaborar nuestro gráfico sectorial. Tabla y gráfico sectorial. Y voy a pedirles a ustedes que me apoyen con unos minutos más, ¿correcto? Para poder terminar la idea. Normalmente debemos terminar 10:50. A ver, para eso, para elaborar mi tabla de frecuencia, yo voy a hacer uso de una situación aparte de su ficha. Porque lo que se ha dejado en la ficha que ustedes están viendo, ¿sí? Es para que ustedes envíen. Esta es la información, ¿sí? Y acá tenemos el reto. El reto ustedes tienen que enviarme. A ver, aquí nos habla de gráficos estadísticos también. ¿Qué es eso, profesor? A ver,
si nuestra investigación es cuantitativa, le corresponde determinados gráficos. No es que yo le haga cualquier gráfico. Por ejemplo, si mi variable o mi investigación es cuantitativa, yo solamente puedo hacer gráficos de barra, histogramas, o también llamados por ahí polígonos de frecuencia, diagramas circulares y pictogramas. Esos 4 gráficos puedo hacer yo si mi variable es cuantitativa. Si mi variable es cuantitativa, puedo hacer esos 4 gráficos de barras, histogramas, circulares, pictogramas. Pero si mi variable, y escúchame, si mi variable es cualitativa, ahí sí la cosa cambia. Porque solamente tengo 2 opciones. Hacer diagrama de barras y diagrama circular. No puedo hacer histograma. No puedo hacer pictogramas. En la cualitativa solamente puedo trabajar diagrama de barras y diagrama circular. ¿Correcto? O sea, cada variable tiene su gráfico, tiene un esquema para trabajar y eso hay que tener en cuenta. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Comprendido? ¿Alguna duda? Consulten para comenzar ahora sí la chamba. 10 minutos de chamba. A ver. ¿Todo correcto? Sí, sí, profesor. Listo. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Se pide la participación. Yo sé que estamos tímidos la mayoría. Pensamos de que no, va a dar vergüenza hablar, profe. Es necesario que hables, porque esto se graba, ¿ya? Y eso va a depender también tu evaluación. Todo va a ser virtual, ya con tiempo. Cuando haga la evaluación, imagínense, yo voy a poner reloj y en el examen va a salir el reloj. Se cierra el reloj, se cierra el examen y no enviates nada, sácate 0. O sácate mala nota, como tú dices. Entonces ya eso vamos a irnos acostumbrando, ¿eh? Vamos a irnos acostumbrando. Pero poco a poco. Todavía no le voy a mandar eso todavía. A ver, representación gráfica. Listo, ya hablamos de eso. Vamos a hacer una situación muy bonita donde vamos a hacer la tabla de frecuencia y vamos en este caso a hacer nuestro diagrama sectorial o nuestro gráfico circular también le llaman. Mira, ve. Yo necesito que para resolver esta situación que habla de tabla de frecuencia, me digas lo siguiente. A ver, yo voy a leer lo primero. Se realizó una investigación en el cercado de Ica sobre la preferencia de jugos obteniéndose los siguientes resultados. Y ahí tenemos una tabla con los resultados ya, ¿no? Teniendo la información, elabora la tabla de frecuencia que le corresponde, obviamente, ¿no? Tú tienes que ver si es agrupada o no agrupada, la tabla de frecuencia que le corresponde y luego de eso a su gráfico sectorial o también llamado gráfico circular, el de tortas, también le llamaban así, ¿verdad? Para luego responder. Y por ahí tenemos algunas preguntas adicionales, ¿ya? A ver, miren acá, por favor, miren acá. Esta investigación habla de jugos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de variable le corresponde? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa, cuantitativa. ¿Cuál le corresponde? A ver. ¿Cualitativa? Cualitativa. Perfecto. Y si es una variable cualitativa, ¿qué tabla le corresponde? ¿Agrupada o no agrupada? No agrupada. Perfecto. Excelente. Una agrupada, Claro. profesor. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Ya estamos rompiendo el hielo. Muy bien. No agrupada. Exacto, pues. Y si le corresponde no agrupada, profesor, ¿cómo es la tabla de frecuencia no agrupada? Muchos de ustedes la conocen. Es más, ahorita la vamos a reconocer. Miren, hacen esto, su tablita. ¿Se acuerdan, verdad? Ahí está, más o menos. Listo. Aquí vamos a colocar la especie, la clase, jugos en este caso. Aquí vamos a colocar nuestra frecuencia absoluta. Aquí vamos a colocar nuestra frecuencia relativa, absoluta acumulada, relativa acumulada, relativa porcentual y grados. Profe, ¿qué está hablando? Profe ya quemó, dice, ya, profe está mal, ya qué estará hablando. Entonces ahorita vamos a hacer esto.
A ver aquí, miren, separamos ahí y hacemos, a ver, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y el total tiene que ser 6. 1, 2, me van a ayudar con calculadora en la mano, por favor, ya, celular, pues, ¿no? Su celular. Y los que están en celular ya, pues, tener una calculadora adicional. 1, 2, 3, 4, 5. Si no lo tienen ahorita, no se preocupen, pero ya saben, cuando es parte estadística, siempre hay un poquito de calculadora, porque hay decimales que vamos a sacar ahorita. ¿Sí? A ver. Listo. A ver, en esta parte de aquí vamos a colocar de qué está hablando. Profe, habla de jugos. Listo. Ponlo ahí. Jugos, ¿no? Ahora, si no se ve, ya lo escribes, pues, ¿no? A ver, profe, habla de jugos. Listo. Ya está. Ahora, ¿habla de qué jugos? Habla de papaya, de naranja, de plátano, profe. Ya, vamos a apoyarnos de estos textos para hacerlo rápido. Si no, vamos a demorar. Papaya. ¿Qué más? Habla de naranja. ¿De qué más habla, profe? Habla de platanito. Fresa, piña. Claro. Fresita. Fresita. Y habla de piñita. Piñita, un jugo de piña hay que tomar a veces. Ya está. Y aquí viene nuestras partes. ¿Qué contiene nuestra tabla de frecuencia? Contiene lo siguiente. Mira. FI. ¿Qué significa F sub I? Frecuencia Frecuencia. absoluta. Acuérdate. Frecuencia absoluta. F sub I significa, en este caso, frecuencia absoluta. Acuérdate de eso. Profesor, también hay otra que es HI, después está H mayúscula I, F mayúscula I y porcentaje. Exacto. Y es el que sigue. H sub I. ¿Qué significa H sub I? Significa frecuencia relativa. ¿Ya? Vamos a borrarle aquí nomás. Y se llama frecuencia relativa. El siguiente es, profe, F sub I mayúscula. ¿Qué significa F sub I mayúscula, profe? Significa frecuencia absoluta, pero acumulada. Absoluta, y le agregamos la palabra Frecuencia. acumulada. ¿Sí? Y supongo, profesor, que el H mayúscula UI será frecuencia viva como Exacto, muy bien. El H sub I mayúscula, profesor, el H sub I mayúscula significa frecuencia relativa, pero acumulada, como dice, ¿no? Se supone, profe, acumulada. ¿Correcto? Ya está. Y falta una, que es, bueno, en realidad dos, la frecuencia relativa porcentual. Algunos simplemente le dicen porcentaje, ¿verdad? ¿Ya? Y la última que vamos a llamarle grados. Este cerito significa grados, ¿verdad? Cuando yo pongo, por ejemplo, 20 y acá arriba grados en geometría, 20 grados, ¿ya? Profesor, ¿y para qué quiere usted los grados? Para el gráfico sectorial, porque el gráfico sectorial, que es un círculo, necesita de grados para poder saber el ancho de cada uno de esos datos. Ya, ahorita vamos a hacer eso. A ver, empezamos. profesor. Sí, consulta, dime. También había Ah, otra que se llamaba, que era XI, muy bien. El X sub I, la variable, perfecto. la variable Muy buena. ¿Tu apellido es tu apellido? de rosa. Muy bien, Rosa. Mira, el X sub I se llama marca de clase. Marca de clase. Y la marca de clase solamente está presente en tablas agrupadas. Solo en tablas agrupadas, o sea, cuando hay intervalos. Y como aquí no es agrupado, aquí no va a haber marca de clase.
esta marca de clase solo aparece cuando hay intervalos. Abierto, cerrado. Eso es para tablas agrupadas, ¿ya? Entonces aquí no va a aparecer marca de clase. ¿Sí? Ya está. A ver, completamos. ¿Cuántos alumnos le gusta papaya? 12, ¿verdad? Sí, sí, Ya profesor. voy a agrandar aquí. 12. 12. ¿Cuántos estudiantes le gusta naranja? 15. 15. Plátano, 15, 24. 24, 24, Fresa, 16, 16, piña. 33, Abajo va el total. ¿Cuánto es el total? A ver. 100. 100, muy bien. El total vendría a ser 100. Listo. Entonces hay que tener muy en cuenta este 100. Ya. ¿Cómo obtengo yo la frecuencia relativa? ¿Cómo obtengo la frecuencia relativa? Dividiendo. Frecuencia relativa, la Dividiendo. frecuencia ¿Ya? entre el total Exacto. Cada frecuencia y absoluta entre total y entre el frecuencia. total. Exacto. Muy bien. Exacto. A ver, acá voy a dividir 12 entre 100. Pero lo voy a hacer aparte porque si no, no me va a alcanzar ahí, ¿ah? A ver. Profesor, es 0.12. 12 entre... 0.2, Perfecto. Aquí van decimales. 0.2, 0.12. Bacán si lo saben. 0.12. Acá El otro es 0.15. 15 entre 100. 0.15, 0.15. 0.15, 24 entre 100. 0.24, 0.24, 16 entre 100. Y 33 entre 100. 0.30, Listo. Ya está. Entonces, afortunadamente, todos los decimales me han salido al centésimo. ¿Verdad? ¿Saben eso, no? Al centésimo. 0,12, por ejemplo, acá tenemos décimo, centésimo, ¿sí? Al centésimo. Algo importante que recordar. Si yo sumo todos los decimales, siempre me debe dar 1. ¿Ya? Si yo sumo todos los decimales, siempre me debe dar 1. En cualquier problema, siempre me debe dar 1. ¿Correcto? ¿Estamos bien ahí o no? Sí, profesor. Listo. sí, profesor. Siempre me debe dar 1. ¿Ya? ok, Listo. A ver acá. 1. Recuerden, ¿ah? En el H sub I siempre le debe dar 1. La frecuencia absoluta acumulada es una suma sucesiva nada más. ¿Ya? ¿Entre quién? Entre Fs. El primer F es 12. La frecuencia acumulada es una suma, más una suma. 12 más 15, 27. 27 más 24, 51. 51. 51 más 16, 67, 67 más 33, 100. 100, ¿Ves? 100, ¿Ves? Cumple. Llega ahí. Correcto. Muy bien. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa acumulada. La relativa acumulada también es una suma. ¿Pero entre quién? Entre H's nada más. ¿Sí? Decimales. Aquí tenemos 0,12, 0,27. 0,27, 0,27, 0,51. 0,67, 0,. Listo. Y acá 1, 1. Listo. Muy bien. 1. Cumple también, mira, 1, 1. Ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Frecuencia relativa porcentual. Cuando hablamos de la relativa porcentual se multiplica por 100, ¿verdad? Por 100. ¿Pero a quién? A cada frecuencia relativa minúscula, mira, ahí está, la H minúscula. 0,12 por 100, 12%. 0,15 por 100, 15%. 15, 24%, 16%. 24%, 67, 16, el 67 no, el 67 es del H mayúscula. Yo estoy con el H minúscula, 16%, 33, 33%.
Y la suma de todo eso, 100%. 100%, ¿verdad? ¿No? 100%. Sí. Perfecto. 100%. ¿Sí? 100%. Muy bien. Entonces ahí tenemos el 100%. Ahora, vamos a los grados. ¿Sí? Vamos a los grados. En los grados, ustedes saben que en una circunferencia, ¿cuántos grados hay? 360 grados. 360 grados. Entonces vamos a sacar el grado de cada uno. El grado que le corresponde a papaya, el grado que le corresponde a naranja y así. Y para eso vamos a hacer uso de una regla de 3. ¿Verdad? A ver, en total son 100, ¿verdad? Si 100 estudiantes le corresponde 360 grados, ¿verdad? El total con el total. La pregunta sería, a 12 estudiantes o 12 alumnos, ¿qué grado le corresponde? Al hacer nuestra aspas quedaría x igual 12 por 360 entre 100, ¿verdad? X. Ya está. ¿Cuánto es eso? Apoyémonos de una calculadora. 54. 54. 43.2. 43.2. Ya. 43.2 grados. Ya, ahora, para el siguiente, ya no hacemos otra vez la regla de 3, sino acá le borramos el 12, le ponemos el 15, ¿no? Acá borramos y le ponemos 15, porque el 54. 15. 15 por 360 entre 100. ¿Cuánto es? 54. 54 grados. Para el siguiente ahora va a ser 24. 24 por 360 entre 100. 86.4. 86.4. Ya. 86.4. 86.4. Perfecto. 6.4. Gracias. El siguiente, 16 por 360 entre 100. 57.6. 57.6. 57.6, ya. Grados también. Y el último, 33 por 360 entre 100. 118.8. 118. 118.8. Punto 8. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ya, sumen todos los grados y tiene que darle 360 grados. Si no les da 360 grados, algo mal está. A ver, súmenlo. ¿Sale o no sale 360? Muy bien, ya me confirmó un estudiante, me dice, profe, sí sale. Los demás, a ver, corroboren. Sí, Listo. sí sale. Muy bien, muy bien. Hay que tener mucho cuidado porque puede ser que nos equivoquemos y el resultado va a estar mal. Bien, de esta manera nosotros hemos completado nuestra tabla de frecuencia. Mira, ven, esa va a ser nuestra primera actividad. Ahora, una vez que tengamos la tabla de frecuencia no agrupada, vamos al gráfico circular. Pero ¿cómo vamos a hacer el gráfico circular? Tómame atención, ¿eh? Aquí terminamos, porque es lo único que vas a hacer, tu tabla de frecuencia y tu gráfico circular. Estoy tomando de referencia lo que ya hicimos, mira, ve. Lo he copiado nada más del anterior, ¿sí? Lo he copiado. Recuerda que este video está grabado y de ahí coordinamos ya donde voy a publicar todos mis videos para que tú puedas repasar la clase si deseas. A ver. Normalmente va a ser en Facebook, me parece. ¿Ya? Un grupo de Facebook privado. A ver, voy a hacer mi gráfico. ¿Alguna pregunta? Profesor, y en el gráfico circular normalmente se ponen los porcentajes. Claro, perfecto, sí. En los gráficos circulares se ponen los porcentajes, efectivamente, tienes razón. Pero para el ancho, tú sabes que un gráfico circular lo trazan, lo dividen, ¿verdad? En varios pedacitos. Entonces, los grados a mí me permite saber qué tan grande es cada pedacito. Solamente para eso. No es que yo vaya a poner en el gráfico circular, por ejemplo, papaya, 43.2 grados. No. Este grado es para el transportador. Y ahorita vas a ver.
¿Ya? A ver acá, mira. Voy a dibujar mi gráfico. Observa. Voy a dibujarlo de color negrito. Aquí terminamos. Listo. Ya está. Bonito. Mira, acá está mi centro, ¿ah? Acá está mi centro. Y como ese es mi centro, voy a hacer una línea hacia acá. ¿Ya está? Ahora, ¿cómo voy a dibujar? Hay algunos estudiantes que en el cuaderno hacen esto. Ah, ya, papaya, vamos a ponerle esto. Ya, a naranja más o menos esto. A plátano, ya ponle esto, pues. Y a fresa, esto de aquí, lo que sobra para piña, pues. No, de esa manera no. De esa manera no. Todo tiene que ser matemáticamente exacto. Ahora, utilizo mi transportador. ¿Lo conocen o no? Ahí está, mira. Ahí está el transportador. A ver, papaya. ¿Qué grado tenía papaya? Papaya tenía 43.2. Ya, vamos a buscar acá. 43.2. Punto 1. Ya ahí está, pues ya. Profe, es 43.2, no 43.1. A ver, voy a tratar de acercarme un poquito a ver si me sale. Y ahí está. 43.2. Bueno. Listo. Como es 43.2, profesor, pero yo en mi transportador manual no tengo 43.2, profe. No sea malo, usted es digital aquí, pues. No, pero ya, trata de aproximar también, pues. La diferencia no va a ser mucha. ¿Ya? A ver aquí. Una vez que ya utilice eso, trazo con mi regla aquí y saco mi transportador. Mira, este pedacito que está aquí es 43.2 y le corresponde ¿a quién? ¿A quién le correspondía eso? A la papaya. A la papaya. A la Exacto. papaya. Entonces yo Papaya. digo lo A la siguiente. papaya. Así de sencillo. Por ejemplo, algunos ponen así, ¿no? Por ejemplo, papaya. Mira, papaya. Y le voy a colocar, como dijo el estudiante, 12%. Aquí. Ya está. Papaya le corresponde 12%. Ya está. El ángulo, el grado solamente me ha servido para el transportador. Nada más. El siguiente, ¿quién es? Naranja, ¿verdad? Ubica tu transportador acá en el medio. ¿Ya? Pero no vas a empezar de aquí ya. Sino vas a empezar de donde te quedaste. De ahí. Ahí te quedaste, ¿verdad? Y ahora busca 54 grados. A ver. 51, 54. Hoy me pasé. Ahí, ¿verdad? ¿O estoy mal? 54 grados. Está bien, ¿verdad? Está bien. Listo. Sí. Entonces ahora lo que van a hacer es esto. Trazan ahí y ya pueden sacar su transportador. Y este pedacito que está acá, ¿a quién le corresponde? A naranja. Entonces ponen ahí naranja y ahí le ponen su porcentaje, que le corresponde 15%. 15%. Exacto. El ángulo solamente me sirve a mí para el transportador. Ahora, ¿quién sigue? Plátano. Ubica tu transportador ahí, pero no vas a empezar de ahí, de donde quedaste. Yo me quedé, profesor, aquí. ¿Ves? El transportador va moviéndose. Y plátano le corresponde 86.4 grados. Entonces vamos acá, 86.5, ya más o menos ahí, ¿ya? Ahí le he puesto 86.5, le voy a quitar un poquito nomás y es 86.4, ¿ya? Una vez que lo encuentro, trazo más o menos ahí, ya está. Y eso le corresponde a platanito. Tú te vas a dar cuenta que al final todo tiene que encajar exacto, o lo más exacto que se pueda. Porque aquí no es que yo le coloque cualquier ancho. Todo tiene que ser matemáticamente exacto, o lo más exacto que se pueda, 24%. Y fresa, me voy acá. Ubico nuevamente del centro, pero mi transportador tiene que empezar de donde me quedé. De ahí.
y fresa le corresponde 57.6. Uy, ahí lo tenía, pero bueno. A ver. Ahí está. Uy, se fue. Ya está. 57.6. Ahora lo que hago es trazar aquí. Saco mi transportador. Y eso le corresponde ¿a quién? A fresa. Y ojo, cada uno de esos divisiones tienen que pintarlo bonito. ¿Ya? Una presentación adecuada. Hay algunos que me lo envían con lápiz, ¿no? Y no se ve bien. Hay que ya están en tercer grado, hay que adecuarnos a algo más formal. Ya, a ver acá. Algo creativo, ¿no? Claro, algo bonito, pues. ¿Y lo que sobra para quién es? ¿Para Piña o no? Y a Piña le correspondía 118.8. A ver, vamos a ver. Ahí está, mira, ve, 118.7. Bueno, un poquito como acá me adelanté. Exactito, mira, casi exacto. Entonces, esto de aquí le corresponde a Piña, pues. Ya está. Y esto va acá. Y su porcentaje es 33%. De esa manera ustedes van a hacer su gráfico sectorial o circular. ¿Correcto, jóvenes? Bien. Listo. Sí, Y lo pintan bonito, ¿ah? Dígale. Y ojo, por favor, bien bonito. Su actividad la van a enviar por el Classroom. Por el Classroom. Ya no me la envíen por el WhatsApp. En el Classroom está la ficha y por ahí mismo, al lado derecho dice entregar. Presionas ahí y con tu celular puedes tomarle foto como si fuese WhatsApp y pones enviar y envía el Classroom, ¿ya? Ya se te va a enviar también un video para que te orientes sobre eso, ¿correcto? ¿Ya? Ya se te va a enviar un video. Bien, jóvenes, agradecido por su participación. No hay ninguna consulta adicional para poder dar por terminada la sesión del día de hoy. No, profesor. Listo. No, ninguno. No. Ninguna, profesor. No, Listo, jóvenes. Agradecido entonces por su participación. Nos vemos hasta la próxima. Ojalá que la próxima sea más